Vamos a hablar dos grandes partes en la presentación y luego tengamos un rato de coloquio. Una primera parte que tenga que ver con el análisis de la situación actual, sobre todo desde la perspectiva energética, aunque no solo, y otra que tenga que ver con perspectivas de futuro, de hacia dónde podemos ir, cuáles pueden ser los escenarios en los que nos vayamos a encontrar. Cuando veamos esta parte de perspectivas de presente, de qué es lo que está ocurriendo, hay una pintada que apareció en Barcelona hace algunos años, que decía esto de que la normalidad se acaba, que para mí resume bastante el momento actual en el que estamos viviendo. Es decir, un momento en el que estamos viviendo una quiebra histórica, un momento de cambio muy profundo, hay gente que habla de crisis civilizatoria. ¿Y por qué? ¿Por qué podemos hablar de esto? Bueno, pues estamos viviendo una crisis que se podría parecer a un sudoku, en el sentido de que cuando yo quiero resolver un sudoku, pues si solamente intento encajar las verticales, mal me va a ir, porque probablemente las horizontales luego no me encajen bien. De manera que cuando quiero intentar analizar la crisis esta, necesito meter las distintas facetas de la crisis en un mismo marco pues explicativo que luego nos permita actuar pues de alguna manera de forma compleja, igual que la crisis que estamos viviendo, que también es compleja. Aunque acabo de decir esto, realmente yo hoy me voy a centrar solamente en uno de los aspectos, pero por lo menos al principio abrir un poco el marco, ¿no? Vivimos una crisis económica de amplísimo calado, una de las grandes crisis del sistema socioeconómico nuestro, del capitalismo, que se podría parecer en gran medida a la última gran crisis que vivimos, pues la del 29 del siglo XX, que trajo detrás pues toda la Gran Depresión y con todo lo que ello conllevó. No solamente vivimos una crisis económica, sino que también vivimos una crisis social de amplísimo calado. Pues el momento actual es el momento de la historia de la humanidad con mayores desigualdades en lo que tiene que ver con reparto de la riqueza. Salían hace unas semanas un estudio de un banco suizo que mostraba como ya solamente el 1% de la población tenía más riqueza que el conjunto del resto del planeta, que el conjunto del 99% restante. Acoplado a ese desigual reparto de riqueza hay un desigual reparto del poder. Muy pocas personas tienen capacidad de decisión sobre una gran mayoría de personas en el planeta, sobre las vidas de nuestras personas. Y además está lo que desde la economía feminista se ha venido a caracterizar como la crisis de los cuidados, es decir, que dejamos infracubiertos elementos básicos para la reproducción social, como pueden ser pues, la higiene, la alimentación saludable o el apoyo emocional. Aspectos que cubríais, sobre todo las mujeres, en un reparto desigual y patriarcal de estas tareas, pero que ahora, como conjunto de sociedad, estamos dejando de cubrir de forma profunda. No voy a entrar en detalle en eso. Porque sobre ambas crisis se estructura una tercera crisis que para mí justifica el hablar de ruptura de la normalidad. Nos encontramos en un momento histórico en el cual nuestros recursos o los sumideros planetarios, los grandes basureros a los que hemos ido echando nuestros residuos, pues se ven saturados o se ven agotados. Y es que hemos vivido otros momentos de grandes crisis económica, hemos vivido otros momentos de crisis sociales de amplísimo calado. Lo que no hemos vivido nunca es una crisis ecológica como la que estamos viviendo, que abarque al conjunto del planeta, que abarque al conjunto de los seres vivos que habitamos y además que tenga unos grados de extralimitación tan grandes como los que tenemos. Y aquí podríamos hablar pues, de la pérdida de biodiversidad, del cambio climático, de la limitación de acceso a distintos recursos materiales, pero yo me voy a fijar solamente en uno de esos aspectos y a partir de ahí vamos a ir sacando algunas conclusiones o algunos planteamientos de futuro. Y tiene que ver con el aspecto energético. Ahora mismo estamos atravesando lo que se ha venido a denominar el pico del petróleo. El pico del petróleo es el momento a partir del cual yo no soy capaz de aumentar la capacidad extractiva de los distintos campos y empiezo a disminuir la capacidad de extracción. Esto es algo que le ocurre a cualquier sustancia no renovable. Siempre llega un momento en el cual he llegado al máximo de extracción y a partir de ahí empieza a descender. Y esto viene a coincidir, grosso modo, con la mitad de las reservas. Y uno podría decir, pues tampoco será tan importante el cenit este del petróleo, ¿no? Si con la primera mitad he hecho un montón de cosas, pues con la segunda mitad podría hacer otro montón de cosas igual de grandes, ¿no? Bueno, pues no. Y no porque a partir de ese cenit vamos a entrar en un escenario de precios en los cuales se va a mover en franjas relativamente caras y además con unas fuertes fluctuaciones. Y esto desde el punto de vista económico, y luego volveré sobre ello, es tremendamente dañino para nuestro sistema económico, para el capitalismo. ¿Y por qué? ¿Por qué se va a mover en estas franjas de precios caros y fluctuantes? Bueno, se va a mover aquí porque cada vez tengo una capacidad de poner el mercado decreciente, eso tensiona los precios hacia arriba, porque además lo que me queda son los petróleos de peor calidad. Primero he sacado los de mejor calidad, los que quedan ahora pues son los petróleos extrapesados de Venezuela, las arenas bituminosas de Canadá.
Pero no solamente me queda lo de peor calidad, sino que me queda lo más difícil de extraer. Los petróleos que ahora mismo están aumentando en sus extracciones son los que están en el Ártico, en las aguas ultraprofundas, los que están embebidos en rocas duras que hay que partir para conseguirlos sacar, y desde esa perspectiva necesito más inversiones económicas y, por lo tanto, el precio de la materia prima tiende también a crecer. Bueno, pues el caso es que el pico del petróleo lo estamos atravesando ahora mismo. Desde el 2005, como veis en esta gráfica, la capacidad extractiva a nivel mundial está en un plató aproximadamente, y lo único que ha permitido aumentar un poco esa extracción es lo que veis en azul más oscuro, que tiene que ver pues, con unos petróleos embebidos en rocas duras, extraídos a través de técnicas como la fractura hidráulica, como el fracking, sobre las que luego volveré, pero creo que alguien más os podría contar seguro aquí. El caso es que detrás del pico del petróleo, que como digo, lo vemos con el espejo retrovisor, lo estamos atravesando desde el 2005, vendrá el pico del gas, probablemente rondando el 2020, el del carbón rondará probablemente el 2030, y además podríamos sumar el del uranio, que podría estar o bien sucediendo en la actualidad, o bien prolongarse hasta el 2020. En cualquier caso, los 4 picos se mueven en la misma franja temporal aproximadamente. Si los juntamos en una gráfica, podríamos ver que la máxima disponibilidad energética de origen no renovable por parte de las sociedades humanas pues podría rondar el 2020, si no antes, y hablar de la máxima disponibilidad energética de origen no renovable en realidad es hablar de la máxima disponibilidad energética total por parte de las sociedades humanas, porque bueno, el grueso de nuestro consumo, el 91% del consumo de energía comercial mundial, tiene este origen no renovable. ¿Qué pasa? ¿Que no hay alternativas energéticas? Sí, hay alternativas energéticas. Las sociedades humanas no se van a quedar sin energía y no tenemos un escenario en el cual, pues de alguna manera, se agotarán todos los recursos. Lo que no tenemos son energías que tengan las mismas prestaciones de los combustibles fósiles. Y cuando me refiero a las mismas prestaciones, me refiero a la misma disponibilidad, a la misma densidad energética, a la misma versatilidad de distintos usos, porque ni las renovables, ni los agrocarburantes, ni los hidrocarburos no convencionales, que luego contaré un poquito qué son, ni la energía nuclear, ni la suma y combinación de todas ellas nos va a proporcionar lo que nos están proporcionando los combustibles fósiles. Si nuestra fuente energética básica son los fósiles, no es por casualidad, sino porque tienen estas características que los hace absolutamente únicos en nuestro sistema económico. Algunos de estos límites. Bueno, las renovables nos sirven sobre todo para producir electricidad, que es para lo que lo utilizamos. Bueno, en nuestro estado el consumo de electricidad supone aproximadamente el 15% de nuestro consumo eléctrico, de nuestro consumo energético. De manera que hay un 85% de consumo que no tiene que ver con la electricidad, y desde ahí pues las renovables nos sirven relativamente poco. Muy en concreto, hay un sector, que es el sector del transporte, que habla del 40% aproximadamente del consumo, que es un sector en el cual la electrificación es muy complicada. Es imposible en los vehículos pesados, en los camiones, en las retroexcavadoras, porque simplemente tendrían que tener una batería tan voluminosa, tan pesada, pues que tendría muy poca autonomía de movimiento, y un camión pues que se pueda mover de forma autónoma pocos kilómetros, pues no tiene sentido como vehículo de transporte de mercancías, ¿no? Pero no solamente por eso, sino porque pensar en lo que supondría el cambio del parque móvil que hay ahora mismo a nivel mundial, 1.000 millones de vehículos con motores de explosión a vehículos con motores eléctricos. Sin una inversión gigantesca, energética, material, temporal, por supuesto, y también económica, que además no solamente sería de los vehículos, sino de los enganches a los vehículos, tendríamos que quitar las gasolineras, también de la red eléctrica para poder soportar un aumento de la demanda y hecha además más distribuida, y además tendríamos que hacer una gran inversión en construcción de nuevas plantas de generación de electricidad, que esto también es una inversión gigantesca. Es algo que en los escenarios en los que nos vamos a adentrar, en los que nos estamos adentrando ya, pues realmente entra dentro de la política ficción y no entra dentro de la política de lo realizable. Un segundo límite de las renovables es que muchas de ellas tienen rentabilidades energéticas bajas. De alguna manera, si los combustibles fósiles son nuestras bases energéticas, es porque son un chollo energético. Una vez que hemos pasado la extracción de los petróleos más energéticos, con mejores prestaciones, los que nos quedan todavía nos dan mucha rentabilidad energética. Ahora mismo estamos invirtiendo en un barril de petróleo para sacar unos 18. Ya digo, una rentabilidad energética muy grande.
pero algunas de las renovables, no todas, pero sí que algunas de ellas, como es el caso de la solar fotovoltaica, no tienen esta rentabilidad energética. E invertimos una unidad de energía para sacar 2, en el mejor de los casos 3. Y esto implica que lo que podemos hacer socialmente es necesariamente menos, porque la energía neta que nos queda es bastante menor. El tercer límite tiene que ver con que, en realidad, todas las fuentes energéticas de origen renovable están metidas dentro de un sistema energético que depende de los combustibles fósiles. Y os pongo 3 ejemplos, pero podríamos poner más. Estos molinos eólicos, paradigma de la energía renovable, en realidad tienen un consumo energético fósil detrás muy grande, en su construcción, en su instalación e incluso en su reparación, ¿no? Que veis cómo bajan a las personas ahí en helicópteros movidos por combustibles fósiles y no pueden ser movidos con otras cosas. Cuando hablamos de la energía hidráulica, aparte de hablar de impactos ambientales, hablamos de que detrás de la fabricación de todo el cemento para levantar el muro, pues tenemos un consumo energético detrás basado en los combustibles fósiles también muy importante. O por ejemplo, ahora mismo todas las energías renovables de última generación que están dando altas prestaciones utilizan toda una serie de tierras raras que se obtienen a través de minerías, sobre todo a cielo abierto, fuertemente impactante y que se mueve pues, por grandes maquinarias que, como os comentaba anteriormente, solo se pueden mover con combustibles fósiles. De manera que incluso cuando hablemos de fuentes energéticas renovables que tienen altas capacidades de obtener energía, el caso de la hidráulica o el caso de la eólica, en realidad estamos hablando de energías que también están subsidiadas, que están metidas dentro de este entramado fósil. ¿Qué pasa con otras fuentes alternativas? ¿Qué pasa con los agrocarburantes? Que básicamente es plantar pues, palma aceitera, soja o caña, recolectarla, procesarla en un líquido combustible y a partir de ahí pues, fabricar bioetanol o biodiesel, ¿no? Que se utilice para nuestros vehículos. Bueno, el principal problema que tienen es que no existen los milagros energéticos. Si los combustibles fósiles son un chollo porque el grueso del trabajo lo ha hecho la naturaleza. Es ella la que ha recogido un montón de materia orgánica, la ha juntado, la ha sometido a altas presiones, a altas temperaturas durante miles de años y lo único que hemos tenido que hacer los seres humanos es extraerlo, refinarlo y a partir de ahí utilizarlo. Hemos tenido que invertir muy poca energía y por eso tenemos altas rentabilidades energéticas. Cuando tenemos que hacer todo el ciclo, las sociedades humanas, pues las cuentas no nos salen. Y no nos salen como muestra que bueno, pues los agrocarburantes tienen unas rentabilidades energéticas de 1 a 1, invierto una unidad de energía, saco otra, o dicho de otra manera, un pan con unas tortas, el mejor de los casos 1 a 2, 1 a 3. Lo mismo le ocurre al hidrógeno, poca rentabilidad energética, y lo mismo le pasa pues, a estos gases y petróleos no convencionales, que son los que estamos obteniendo ahora de manera cada vez más mayoritaria, que son los que se están poniendo las fuerzas, ya que los otros se han agotado, y que son los que os decía antes, que están en el Ártico, en las aguas ultraprofundas, en rocas duras, ¿no? Y la característica común de todos ellos es que también tienen rentabilidades energéticas muy bajas. Por ejemplo, en el caso de las rocas duras, una extracción normal de petróleo se parece a esto. Pongo el pozo, pincho y aquí está el petróleo embebido en rocas porosas que se comunican entre sí y además a altas presiones. Al principio el petróleo incluso sube solo, no tengo ni siquiera que impulsarlo y desde ahí pues la energía que yo tengo que emplear es bastante poca. ¿Qué es lo que ocurre con los petróleos que están en rocas duras, que están en rocas poco porosas? Pues que lo que tengo que hacer es pinchar, después fracturar toda esa roca metiendo distintos productos químicos, agua y arena a altas presiones. Una vez que se ha fracturado consigo extraer el petróleo que hay ahí alrededor y después tengo que volver a fracturar una y otra vez de forma sucesiva para ir sacando el petróleo que está ahí embebido. Vale, pues ¿qué pasa con la energía nuclear? Bueno, pues la energía nuclear también tiene distintos problemas. La energía nuclear que utilizamos ahora mismo, la de la central nuclear de Garoña, aquí cerquita, pues se basa en átomos gordos de uranio que yo separo en átomos más pequeños y eso me genera mucha energía. ¿Y cuáles son sus limitaciones? Bueno, pues el pico del uranio que os he comentado anteriormente, que dependen también del petróleo, que producen solamente electricidad, como les pasa a las energías renovables, que de alguna manera tenemos muchos problemas técnicos para ampliar de forma importante nuestro parque nuclear y que además tenemos todo un problema de residuos radiactivos que ni está resuelto ni va a estar resuelto y que de alguna manera pues hipoteca esta fuente energética. Así que ya, sin entrar pues, en cosas que no son reales, nos quedaría una única cosa, y es la fusión nuclear.
átomos pequeños de hidrógeno, los fusiono en un átomo más grande de helio y eso genera mucha energía, genera muchísima energía. De hecho, genera tanta energía que las sociedades humanas no somos capaces de construir una vasija que contenga esa reacción y que nos permita utilizar esa energía. Es algo en lo que se lleva invirtiendo un montón de tiempo, un montón de recursos, un montón de cabezas, pero bueno, pues parece que a pesar de ello siempre faltan 50 años para que la energía de fusión esté comercializable. Ahí lo que veis es una noticia de periódico de hace 30 años no está mal ya, ¿no? En la que decía que esto de la fusión pues estaba a punto de caramelo, ¿no? Han pasado 30 años y estamos básicamente en el mismo punto y los escenarios que tengamos por delante, y entraré ahora en ello, pues plantean que probablemente estemos en ese mismo punto de aquí adelante. Es decir, que a nivel energético, dentro de esa crisis sudoku en la que nos hemos ido hablando, estamos entrando en un escenario en el que cada vez tenemos menos posibilidades. Cada vez tenemos menos energía disponible, nuestro entorno está cambiando de forma importante y como a fin de cuentas la sociedad no es más que un subsistema del entorno y a su vez la economía no es más que un subsistema de la sociedad, si nuestro entorno ambiental se está modificando de forma importante, no solo desde el punto de vista energético, hablásemos también del cambio climático, pérdida de biodiversidad, etcétera, pues es imposible que nuestro orden social y nuestro orden económico no se estén cambiando también de manera importante. Estamos viviendo como una especie de constricción de lo posible, de lo que podemos hacer como sociedades humanas. Desde ahí, volver a la diapositiva inicial que hablaba de la ruptura de la normalidad, que hablaba de un cambio histórico, de un momento pues de alguna manera de crisis civilizatoria en el que está cambiando nuestro sistema económico, esta globalización capitalista, está cambiando nuestra organización internacional, pues organizaciones como el Fondo Monetario Internacional, el Estado, las agrupaciones sociales, los valores, ¿no? Bueno, pues ¿cómo puede ser los escenarios futuros? Y creo que es relevante hacerse esta pregunta, a pesar de que obviamente nadie tenemos una bola de cristal y nadie podemos adivinar cómo va a ser el futuro. Pero digo que es relevante hacerse esta pregunta porque si el futuro coincidimos en que sea radicalmente distinto a lo que es el presente y lo que ha sido el pasado, tendremos que ver cuáles son nuestras estrategias, y esto tiene mucho que ver cuando hablamos pues del trabajo social, ¿no? ¿Qué tipo de estrategias, qué tipo de desafíos nos vamos a encontrar, qué tipo de comunidades vamos a tener enfrente? Porque ya digo, van a ser bastante distintas de las que tenemos en la actualidad y bastante distintas de las que tuvimos en el pasado. Bueno, pues algunas ideas o algunas sugerencias. La primera es que si nuestra sociedad se parece ahora mismo a esto, va a pasar a esto. ¿Y qué es esto? ¿En qué tiene que ver nuestra sociedad con esto? Bueno, tenemos todavía mucha energía bruta disponible, gracias a los combustibles fósiles, tengo que invertir poca energía en conseguirla y por lo tanto me queda una gran cantidad de energía neta con la cual puedo hacer un montón de cosas desde la perspectiva social. Y nuestras sociedades van evolucionando hacia esto. Sociedades con menos energía bruta disponible, que necesitan invertir más energía en conseguirla y que por lo tanto les queda una energía neta, una energía para hacer una serie de cosas mucho menor, mucho más restrictiva. Y algunos cambios que esto va a producir. Bueno, un primero es que si la historia de la humanidad, simplificando mucho y grosso modo, pues tenía que ver con esto, es decir, aumentos en el campo de lo posible, aumentos en la energía disponible, pues desde sociedades cazadoras recolectoras a sociedades agrícolas hasta el final sociedades industriales, y esto ha venido acoplado a un aumento de la complejidad social pues realmente notorio y realmente espectacular. Bueno, es posible que lo que tengamos por delante sea esto, es decir, menos posibilidades porque vamos a tener menos energía y menos materiales disponibles y desde ahí el orden social necesariamente tendrá que ser diferente. Bueno, esto además de una reorganización también significa la apertura de una serie de oportunidades que antes no teníamos. Y digo oportunidades, no digo que la energía condicione el orden social, sino que permite abrir campos de juego que, por ejemplo, hasta ahora estaban bastante cerrados. Un primer campo de juego tiene que ver con que si miramos la historia de la humanidad desde que se iniciaron relaciones de dominación entre unos seres humanos y otros, pues descubrimos que hay una correlación bastante fuerte entre más energía disponible y más capacidad de dominación de unos seres humanos sobre otros. Bueno, podríamos invertir la ecuación. Menos energía disponible igual significa menos capacidad de dominación potencial entre unos seres humanos y otros. Y vuelvo a subrayar lo de potencial, para nada necesario, dependerá de las decisiones o de las articulaciones que tengamos en las sociedades. Pero algunos elementos que sostienen esto.
Bueno, un primero es que si vamos a ir hacia sociedades menos complejas como esta, probablemente iremos hacia sociedades menos estratificadas, y sociedades menos estratificadas son un poquito menos desiguales. Una segunda idea es que, bueno, si ahora mismo un elemento central del control social pasa por todo lo que tiene que ver con la sociedad de la información, pues todos esos medios de comunicación, o todo lo que tiene que ver con la sociedad del consumo, bueno, son dos elementos que tienen una base material detrás fortísima y que simplemente no van a poderse mantener. No vamos a poder mantener los niveles de consumo, tanto tecnológico como material, pues simplemente porque no vamos a tener esa gran cantidad de energía y materiales por detrás disponibles. Bueno, pues los métodos de dominación social, de control social, pasarán a ser métodos más duros. Es decir, en lugar pues, de esa sociedad de la imagen y de la comunicación, pues leyes más represivas, tipo la ley Mordaza, que de alguna manera se viene experimentando bastante en este contexto desde hace años, ¿no? Y bueno, no es lo mismo que te sometan con una tarjeta de crédito a que te sometan con un porrazo. Desde esa perspectiva habrá potencialmente mayores resistencias y potencialmente más capacidad de respuesta. Otra idea es que no es irrelevante los formatos energéticos que tengamos para las capacidades de articulación social que se vayan montando. Formatos energéticos como los combustibles fósiles son fácilmente controlables. Puedes ver quién detenta la propiedad del pozo petrolero, de la mina, y desde ahí son capaces de articular relaciones de dominación porque la energía es algo fundamental en nuestro sistema económico y en nuestro sistema social. Bueno, fuentes energéticas basadas en las renovables, y nuestro futuro indudablemente es renovable, pues van a ser fuentes energéticas con un acceso más universal y desde ahí darán oportunidades a sociedades un poco más emancipadas. Y la última idea es que, bueno, la globalización económica ha sido posible solamente gracias a tener petróleo abundante y barato, y sin petróleo abundante y barato vamos a pasar a tener sociedades más localizadas. Sociedades más localizadas son sociedades más pequeñas, y sociedades más pequeñas son sociedades que se gestionan mejor de manera democrática que mundos globales como los que tenemos en la actualidad, ¿no? Desde ahí, otra nueva oportunidad. Una tercera idea es que si hemos pasado de sociedades agrícolas y locales, pues por ejemplo en el siglo XVI, a sociedades globales e industriales en el siglo XX, lo que tengamos por delante probablemente vayan a volver a ser sociedades locales y agrícolas. Pero no me refiero a que la historia se vaya a repetir. La historia no se repite, podemos volver a pasar por situaciones relativamente similares, pero las elecciones humanas, los contornos físicos o los parámetros culturales serán diferentes. Por lo tanto, las sociedades del futuro, aunque vuelvan a ser agrícolas y locales, no se parecerán a las del siglo XII, sino que necesariamente se estructurarán de maneras distintas. ¿Qué puede pasar en el plano económico? Bueno, pues en el plano económico, sin justificarlo con detalle, hay un elemento central. Cuando queremos entender nuestro sistema económico, cuando queremos entender cómo se reproduce el capital, pues tenemos que hablar de la importancia de la fuerza de trabajo pues en régimen asalariado, tenemos que hablar de la importancia del capital mismo en la inversión, pero tenemos que hablar también de la importancia de la energía. No hay crecimiento sin consumo mayor de energía y no hay reproducción del capital si no hay crecimiento. Sin extenderme mucho, esto lo podemos ver. Bueno, hay una correlación lineal entre lo que es el consumo energético y el consumo y el aumento del PIB. Si correlacionamos estos dos parámetros, vemos que hay una regresión prácticamente lineal, hablando de que son dos elementos íntimamente ligados. De manera que el escenario en el que nos estamos moviendo es un escenario en el que, fruto de haber pasado estos picos de máxima disponibilidad, nos vamos a mover en precios de la energía caros. Precios de la energía caros significa capacidades decrecientes de mantener un consumo, capacidades decrecientes de mantener un consumo de energía significan que no vamos a poder mantener de alguna manera las tasas de crecimiento. Probablemente lo que vamos a ir viendo es una especie de destrucción destructiva, en la cual habrá un momento en el que, fruto de la crisis, pues desaparezcan deudas impagables, desaparezca parte de la competencia. Esto reanimará otra vez la economía, habrá un proceso de crecimiento económico, esto hará que aumente la demanda energética, como aumenta la demanda energética, aumentará el precio de la energía y volveremos a caer en otra crisis. Una especie de diente de sierra descendente en el que vayamos perdiendo pues, capacidad de economía de escala, en el que vayamos perdiendo capacidad de economía global y de alguna manera vayamos reconfigurando también pues, este orden internacional muy basado en la producción y el consumo globalizados. ¿Y cuáles pueden ser los escenarios que tengamos por delante?
Algunas ideas. Si nuestra economía, de manera cualitativa, no cuantitativa, se parece a esto, es decir, una economía pues hegemonizada por el capitalismo, pero en sus resquicios hay otros formatos económicos también de alguna manera sobreviviendo, pasaremos a economías mucho más diversificadas, más pequeñas y en las cuales el papel que ese capitalismo global dejará de cumplir, porque simplemente no va a ser sostenible, lo podrán cumplir otro tipo de economías. En el caso de arriba, pues la doméstica, la solidaria, la popular. En el caso de la de abajo, economías basadas en la exacción, el feudalismo sería un ejemplo, ¿no? Y no es irrelevante qué tipo de economías vayan proliferando, porque desde luego, en el ejemplo superior, tendríamos economías que buscan la reproducción social y desde ahí economías que permitirían sociedades pues un poco más solidarias y basadas en el apoyo mutuo, que no en el caso de abajo, en el cual las economías buscarían la reproducción de las relaciones de poder y lo que tendríamos pues serían sociedades marcadas, como las de ahora, por las jerarquías y por las desigualdades, ¿no? Probablemente un elemento central de cualquier sistema económico que tengamos en el futuro es que la sostenibilidad, o como quiera que se llame, es decir, el entender que vivimos en un entorno de recursos limitados, se va a convertir en un elemento central de los sistemas económicos, en un elemento central de nuestras decisiones, no por voluntad, sino que porque probablemente no tengamos otro remedio que hacerlo, porque estos entornos de alguna manera marcarán unos límites mucho más claros y nítidos de los que los percibimos en la actualidad. Otra idea de los escenarios en los que podemos ir entrando son escenarios en los cuales pues bueno, la población descienda de forma importante. Y descienda de forma importante por varias razones. Una primera tiene que ver pues, con un aumento de las guerras por el control de unos recursos cada vez más estratégicos y cada vez más escasos, que descienda porque nuestro sistema sanitario probablemente no se va a poder sostener, y no me refiero solamente a los hospitales y a los centros de salud, sino por ejemplo al agua potable, que es una realidad difícilmente sostenible en muchos lugares del planeta, o porque todo nuestro sistema agroalimentario en realidad depende mucho del petróleo y sobre todo del petróleo barato. Los insumos químicos, pesticidas y abonos se producen a partir de combustibles fósiles y toda la maquinaria responsable desde la siembra hasta la recolección usa también combustibles fósiles. Bueno, ¿y qué le puede ocurrir a las metrópolis, al Estado y a lo que se ha denominado la sociedad de la información? Lo que tiene que ver con las metrópolis. Bueno, pues probablemente vivamos un proceso de desurbanización importante. Desurbanización porque nuestras ciudades requieren de la entrada de miles de camiones todos los días con un montón de mercancías que, bueno, pues con un precio de la energía caro simplemente pues van a ser económicamente inviables su entrada. Pero no solamente mercancías, sino también energía que entra. Pero ya no solamente eso, sino que quienes vivimos en las ciudades nos dedicamos sobre todo al sector terciario y sociedades menos complejas van a ser sociedades en las cuales menos gente se pueda dedicar al sector terciario y desde ahí pues que necesariamente se tengan que buscar la vida en entornos más rurales. Probablemente nuestras ciudades se vayan convirtiendo en los espacios donde conseguiremos los recursos que cada vez son más difíciles de extraer en los entornos naturales. El aluminio en las ventanas, el hierro en las tapas de las alcantarillas, el cobre en el cableado de nuestros edificios. ¿Qué le pasará a los estados? Ya he comentado dos elementos antes, un aumento en la guerra por el control de los recursos, he comentado también el tema del estado policial, de reforzar los mecanismos represivos. Dos ideas más. Si acoplado a un proceso de globalización económica vivimos un proceso de globalización política, podemos pensar que acoplado a un proceso de desglobalización económica, vivamos un proceso de desglobalización política, en el que primero organismos internacionales tengan menos capacidad de influir sobre los territorios y en segundo término los propios estados tengan menos capacidad de determinar cómo se vayan articulando esos territorios. Algunos se podrán independizar y esto pues está de rabiosa actualidad en nuestro entorno, y otros se podrán convertir en nuevos feudos, es decir, territorios que sean controlados por señores de la guerra o que sean controlados por movimientos sociales que tienen la capacidad de articulación suficiente como para decidir qué cosas se hacen o se dejan de hacer en ese territorio, ¿no? Y el zapatismo podría ser un ejemplo del otro lado del Atlántico, ¿no? Una segunda idea tendría que ver con que, bueno, si el Estado ha ido perdiendo capacidad económica desde el inicio del neoliberalismo, podemos entrar en un escenario distinto en el que podremos ver cómo el Estado recupera capacidad económica, sobre todo porque no le quede otro remedio.
veremos cómo después de los rescates a la banca, después de los rescates a las autopistas de pago, después de los rescates a los aeropuertos que no se utilizan, pues iremos viendo rescates pues a la red de telefonía móvil, a la red eléctrica, a determinados sectores que sean estratégicos y que al Estado no le quede otro remedio que de alguna manera intentar sostener para intentar mantener el status quo, pero que cada vez le sean menos rentables a las empresas privadas, simplemente pues porque haya menos gente que tenga capacidad de consumo por los escenarios en los que vamos entrando. Y por último, ¿qué le puede ocurrir a esto que se habla de la sociedad de la información? Bueno, pues probablemente vamos a perder de forma muy grande grandes cantidades de información. La vamos a perder porque nuestro principal reservorio de información es Internet, pero Internet tiene detrás un coste energético y material muy grande, fibras ópticas, servidores, construcción de ordenadores, pues todo lo que tiene que ver con las redes de satélite y además globalizado, de manera que no vamos a poder mantener una red como la que tenemos ahora en el futuro relativamente cercano. No solamente por eso, sino porque además nuestros mecanismos de guardar información tienen una vida media muy cortita. La memoria extraíble que yo he traído para esta presentación, pues probablemente dentro de 5 años no funcione, puede guardar mucha información, pero tiene una obsolescencia muy grande. Y como la memoria extraíble podríamos hablar de muchas otras cosas. Desde ahí también perderemos información. Y por último perderemos información porque espacios como en el que estamos ahora mismo pues cada vez van a ser más raros. Es decir, procesos de educación tremendamente complejos, no solo con una educación secundaria, sino también universitaria y posuniversitaria, en sociedades que necesariamente sean menos complejas, pues bueno, pues se van a tener que recortar. Desde esa perspectiva va a haber información que simplemente no vamos a ser capaces de entender, pues porque no vamos a tener la formación suficiente para poderla entender, la formación técnica que tengamos por detrás. Total, que en realidad los escenarios que tenemos por delante van a ser escenarios no de una caída al chasquido de un dedo, sino que será un proceso paulatino, diferencial en distintos lugares del territorio, diferencial en la profundidad y diferencial en el momento en el que comience, que tendrá altibajos y que para la perspectiva de nuestra vida, algo que estamos viviendo ya, pues será relativamente lento, aunque desde la perspectiva histórica vaya a ser bastante rápido. Algunos elementos que tendremos que ver para ver qué territorios la cosa va más profunda, más lenta, más rápida, tendrán que ver como, por ejemplo, los lugares donde tengan menos capacidad de producir alimentos que los alimentos, o sea, que la población que tiene, pues lo tendrán más complicado, porque si el mercado se va a hacer más local, tendrán que producir para la población local, ¿no? Que son los marcados ahí en rojo, veis que nos toca un rojo bastante intenso. Mucho antes de que se dejen de explotar de forma masiva los combustibles fósiles, se dejarán de exportar de forma masiva los combustibles fósiles. De manera que los territorios que tengan combustibles fósiles en su subsuelo tendrán una posición que les permitirá mantener su status quo, su orden durante más tiempo y además tener una posición ganadora en el plano internacional. Lo mismo podríamos hablar de dónde están situados distintos recursos estratégicos a nivel mundial. Y lo mismo podríamos decir de los distintos impactos del cambio climático, entendiendo que van a ser diferenciales en el planeta. Habrá un grueso del territorio que sea netamente perdedor, mientras habrá algunos que puedan ser ganadores y en los cuales, por ejemplo, se puedan cultivar cosas que ahora no se cultivaban, como puede ser el caso de Siberia. Total, y con esto acabo ya, que lo que tenemos por delante son escenarios complicados, escenarios duros, pero a la vez son escenarios en los que se nos abren oportunidades que no habíamos tenido antes y que podemos tener la capacidad, si nos unimos para ello, de aprovecharlos. Creo que hay razones sólidas para pensar que lo que tengamos por delante también son espacios de esperanza. Y os las cuento de forma muy breve porque estoy sobre el tiempo. La primera es que en realidad mucho de lo que tiene que ver con nuevas articulaciones sociales no basadas en esa predación del entorno ni de los seres humanos ya existe. Tenemos un montón de experiencias de economía social y solidaria, de economía ecológica que ya están funcionando. Pero no solamente están funcionando, sino que además tienen bastante más fuerza de la que nos creemos. No son cosas que salgan en la televisión, no son cosas que normalmente nos encontremos, son cosas que necesitamos ir a conocer o que necesitamos experimentar y desde ahí probablemente nos parezcan más pequeñas de lo que realmente están siendo. Una segunda idea es que en los mundos que tenemos por delante, pues las recetas del pasado simplemente no van a tener credibilidad porque no van a ser factibles. El neoliberalismo y el keynesianismo son políticas del siglo XX. Tenían su sentido en el siglo XX, pero no van a ser nunca políticas del siglo XXI. Y no lo van a ser porque necesitan del crecimiento sostenido de la economía, algo que es imposible, como vengo argumentando. De manera que desde ahí
se abrirá la posibilidad de que surjan cosas nuevas, elementos económicos, elementos sociales nuevos que empiecen a crecer entre los resquicios. Además, esta crisis que estamos viviendo, además de dolor, tiene también virtudes. Por ejemplo, a nivel personal, cuando pasamos momentos de crisis importantes, se nos ha muerto un ser querido, nos ha dejado la pareja, son momentos en los que cambiamos de forma acelerada. Bueno, a las sociedades les ocurre lo mismo. En los momentos de crisis también son momentos en los cuales se producen fuertes y rápidos cambios sociales. Y como comentaba anteriormente, dentro de los cambios y de los fuertes cambios sociales que se van a vivir, hay elementos pues, que de alguna manera nos dan nuevas posibilidades. Sociedades más pequeñas, energías más distribuidas y de acceso más universal, bueno, tecnologías más sencillas de las cuales nos podamos reapropiar, desde ahí oportunidades nuevas. La penúltima idea tiene que ver con que si la historia de la humanidad tiene que ver con la historia de la dominación de unos seres humanos sobre otros y de unos seres humanos sobre la naturaleza, eso no es toda la historia de la humanidad. La historia de la humanidad tiene mucho que ver también con relaciones de apoyo mutuo, que de hecho ha sido lo mayoritario en el grueso de la historia de la humanidad, desde el Paleolítico hasta la actualidad, pero es más, dentro de las sociedades basadas en la dominación también hay un montón de articulaciones, tanto desde el punto de vista individual como desde el punto de vista colectivo, que hablan de formas de interrelaciones más basadas, como digo, en el apoyo mutuo que en la depredación de unos seres humanos sobre otros. Como poco, esto también es una parte intrínseca de la naturaleza humana. Pero no solamente es una parte intrínseca de la naturaleza humana, sino que va a ser una parte fundamental para poder sobrevivir en los escenarios que tenemos por delante. De manera individual no vamos a tener capacidad de sobrevivir en estos escenarios duros que tenemos y vamos a necesitar juntarnos con otra gente. Vamos a necesitar un desarrollo comunitario y ese desarrollo comunitario, una de las cosas que genera son lazos de empatía, lazos de amistad, lazos de interrelación y de apoyo mutuo entre la gente que se junta y desde ahí pues oportunidades también de salidas en colectivo y no solamente salidas predadoras de unas personas sobre otras. Y por último, para mí la última razón de esperanza tiene que ver con que la historia de la humanidad no es la historia de lo probable, sino que en la historia de la humanidad han ocurrido un montón de cosas que considerábamos que era muy difícil que ocurriesen. Y volverá a suceder esto. Volverán a ocurrir cosas que nos parecían improbables, que nos parecían muy difíciles y que desde ahí pues también tengamos esperanza y nuevas posibilidades. En definitiva, yo creo que lo que tengamos por delante, las elecciones y el tipo de organización social que nos vayamos a articular va a depender de lo que hagamos, porque aunque los contextos energéticos, y esta era la idea fuerte que planteaba, marcan pues de alguna manera el marco de juego, el campo de lo posible, en realidad lo que hagamos dentro de ese campo de juego pues será lo que decidamos hacer los seres humanos, lo que decidamos hacer las personas, a través sobre todo de lo que hagamos individualmente y mucho más de lo que hagamos organizadamente, lo que hagamos dentro de esos desarrollos comunitarios. Con esto lo dejo.